Bien, entonces el objetivo fundamental es que una vez tengamos nuestro TDMA con 3 señales, seamos capaces de poder detectar o poder convertir, más bien muestrear y digitalizar esta señal que me sale como TDM. Si yo puedo hacer eso, yo tendría que colocar un access que me muestre dónde quedaron los pulsos 0-1. Como lo que voy a hacer es añadirme o mantenerme en unos códigos de línea, yo lo voy a hacer en este caso para la parte unipolar sin retorno a cero. ¿Claro está ahí? Si yo lo hago unipolar sin retorno a cero, cuando yo corra este aplicativo, como ustedes lo van a observar, automáticamente se van a dar cuenta que TDM me va a realizar un determinado proceso. Sin embargo, observen que para cada uno de estos puntos necesito convertirlos en bits. Convertirlos en bits significa colocar escalas, ¿cierto? Para mi caso voy a utilizar 4 bits. Esos 4 bits se dividen en 16 estados, de 00 a 1111 o de 0 a 15. Esos 16 estados me van a permitir cuantificar cada uno de estos valores en función de sus bits y con esos valores cuantificados y digitalizados los voy a colocar en la siguiente gráfica, con lo cual voy a tener una sucesión de pulsos donde si aquí lo que tenía, ¿cierto? Era una determinada cantidad de señales que yo las pudiese cuantificar, no sé, si aquí yo tengo una señal, un periodo de muestreo, ¿cierto? De 2 milisegundos según esto, y aquí tengo aproximadamente 102 milisegundos, pues aquí tengo 51 muestras. Si no me falla, entonces debería tener 200 bits. ¿Me hago entender? Porque utilizo 4 por cada uno de ellos. 204 bits. ¿Claro hasta ahí? Listo. Entonces, si yo hago eso y lo tengo claro, pues voy a ir a cuantificar. Entonces, cuantificar significaría tomar en la señal que ya he construido. ¿Cuál era la señal que ya he construido? La señal donde yo ya había almacenado el resultado. Y el resultado está en res de K. Bien, entonces una vez lo grafico y pongo ese res de K, voy a decirle que a ese res de K voy a cuantificarlo. Entonces, cuantificar o hacer la cuantificación significaría dividir ese res en tantas posiciones como sea posible. Para poder dividir eso o poder amplificar, debo tomar primero el máximo y el mínimo. Entonces, como yo sé que es más 1 y menos 1, yo voy a colocar que máximo, ¿cómo lo pudiésemos colocar? MX, el máximo va a ser igual a max, ¿listo? De la altura, ¿cierto? En este caso, de res, que es el resultado total. Y el mínimo va a ser, no le escribo min por obvias razones, porque se confundiría, ¿cierto? Con la función propia de MATLAB, el mínimo de los dos. Entonces, la diferencia entre el máximo y el mínimo, que para mi caso sería el más 1 y el menos 1, la voy a dividir, ¿cierto? La voy a dividir en los estados posibles. Para mi caso seleccioné 4 bits, por lo tanto voy a tener 16 estados posibles. Ese va a ser el paso que me va a dar de cuantificación de punto a punto. ¿Lo observan? Y en función de, lógicamente, realizar una parte entera, yo pudiese seleccionar cuál me pertenece a un lado y cuál me pertenece al otro. Para poder seleccionar cuál pertenece a un lado y cuál pertenece al otro, debo recorrer absolutamente todos los puntos o seleccionarlo paso a paso. ¿Hubiese podido hacer esto arriba? Sí. Incluso miren que yo hubiese podido seleccionar esto en la parte superior dentro del for y hacerlo o realizar otro for. Una vez tengo esto, he seleccionado cuánto vale cada paso, ¿cierto? La cuantificación. Entonces, el bit 00 corresponde a el primer estado. El bit 11 corresponde al segundo estado y así sucesivamente. Bien, eso es lo que quiero que comprenda. Una vez tengo eso, pues tengo que arrancar en el mínimo, ¿cierto? Entonces, todos aquellos números que caigan entre el mínimo, que es mn, más cuantificación, me da un resultado. Los que caigan en el mínimo más 2 veces cuantificación, me dan otro bit. Los que caigan en el número 3,
que sería cuantificación más 3 veces MN y así sucesivamente más 4MN, más 5MN, más 6MN, más 7MN, más 8MN, pues me van a dar un correspondiente resultado. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que aunque aún no hemos podido definir cuántas escalas vamos a tomar, esto va a ser importante en las comunicaciones digitales posteriores. Este valor en el cual yo estoy tomando 4 bits es lo que más adelante nosotros vamos a conocer como 4 FSK, 4 PSK, 4 QAM, 4, ¿cierto? Que es el número de bits. Y esto es importante que ustedes lo conozcan. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Sí, profe, eso cuando nos dice que va a ser de ordenarlo del valor de 1, 2, 3, 4, que lo orden. ¿Eso es para ordenarlos en forma de matriz, profe? ¿Se refiere a eso? No, eso es para poder decir, mire, los valores que, por ejemplo, comparo este valor con algún valor de los que está aquí. Comparo el valor que me llegue aquí de resultado actual Mm. con lo que me debería dar acá. Esa es la cuantificación, para poder colocarlo en el nivel. O sea, lo estoy Ah, ok. cuantificando. Sí, sí, Si sí, sí, entiendo. puse 16 niveles, debo ubicarlo en qué nivel quedó para poder asignarle nuevamente su valor en bit. Ah, ok, profe, gracias, sí, señor. Esto es para eso. Es única y exclusivamente para eso, dígame. Vale. Digamos que el mensaje que usted nos dio la vez pasada de 8 bits, Sí. ahora lo vamos a reemplazar con uno de 200, ¿cierto? Ese es el resumen. Con uno de 200, no, con uno de 16 estados. El anterior era con 256 estados, este es solo con 16. Pero hablo de la cantidad, digamos, no, no sé si me entiende entender. Digamos, usted me ha dicho que ahorita lo entendí que por cada, digamos que cada muestreo son 3 bits. Y ahorita que Sí, usted hizo la cuenta rápida, que veo que eran más o menos al final eran 200, eh, digamos, 200 muestras, ¿cierto? Entonces, digamos que ese mensaje de 8 sí. bits ahora se reemplazamos por esas 200 muestras que tomó. Sí, serían 200 bits en realidad. 50 mensajes equivalen a 200 bits. ¿Listo? Eso es lo que intento hacer. Ustedes pudiesen inventarse otro procedimiento. Por ejemplo, ustedes pudiesen decir perfectamente, ¿y qué pasaría si yo al mínimo le sumo la mitad entre el mínimo y el máximo? Si yo al mínimo le sumo la mitad entre el mínimo y el máximo, es posible que o la distancia entre el mínimo y el cero, ¿cierto? Si el mínimo es negativo, pudiese colocarlos todos positivos y automáticamente, por ejemplo, hacer que el máximo me dé 16 y de ahí para abajo todos los escalas con el floor o con el parte entera, ¿cierto? Yo pudiese perfectamente hacer eso automáticamente. Es decir, amplificar y luego asignarles a cada uno los bits y cambiarlos. Eso lo puedo hacer de una. Sin embargo, sería importante que ustedes ideen aquí un algoritmo que les permita cambiar eso a bits y además que les permita cuantificar. Eso significa que van a haber unas escalas. Si ustedes conocen claramente cuál es el máximo y conocen claramente cuál es el mínimo, pues el máximo menos el mínimo me da la distancia de acotamiento. Si ustedes conocen cuál es el cero o cuál es la distancia del mínimo al cero, pues automáticamente ustedes podrían decirle, por ejemplo, para mi caso, que yo sé que el mínimo es negativo, siempre decirle que a la señal, un res que voy a llamar el res nuevo, el res de cuantificación, ¿cierto? Va a ser igual al resultado que tengo menos el mínimo. ¿Por qué le coloco menos el mínimo? Porque resulta y pasa que el mínimo va a ser negativo. Y si el mínimo es negativo, cuando le dé menos, menos por menos me va a dar más y me va a subir todos los resultados. Me los va a cuantificar o me los va a mandar hacia arriba. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué estoy haciendo? Como agregando un offset para que me entiendas, para que me entiendan. Si yo agrego ese offset, el mínimo valor ahora lo tengo en 0 y el máximo valor lo tengo en 2 para la muestra que estoy tomando porque sé que están entre más 1 y menos 1. En la vida real ustedes los tendrían entre 0 y 5 voltios para una tecnología específica o para un sensor si es entre 0 y 12, bueno, ahí ya como tengan que manejar la señal. Una vez tengo ese resultado nuevo, esto, y lo he logrado cuantificar, yo ya sé que lo tengo en 2. Entonces, ese resultado, como lo tengo en 2, lo voy a multiplicar por 8. Y ustedes dirán, ¿por qué por 8? Porque si yo tenía una señal entre menos 1 y 1 y la aumento, le quito el offset, ¿cierto? Que ya sé que el mínimo está cerca a menos 1, pues me va a quedar ahora entre 0 y 2. Y si yo multiplico esa señal por 8, pues me va a quedar entre 0 y 16. Y ahí ya tengo los 16 estados. ¿Por qué tengo los 16 estados? Porque le voy a decir que los bits
va a ser igual a floor, que sería el piso, ¿cierto? Como la parte redondeada de ese valor, res 0. Van a observar los valores, voy a almacenar ese valor B y lo voy a imprimir por pantalla, y es el que me interesa ver, y vamos a correrlo para, lógicamente, verificar que no exista ningún error de sintaxis hasta ahí, y mirar qué es lo que me está saliendo en ese valor B para darme cuenta que lo que está saliendo ahí está bien o no. Esos números siempre los deben ustedes tener fijos. Esos números dependen de las señales de voltaje, de un sistema de telecomunicaciones, y como ustedes saben que eso está estandarizado, pues seguramente irá entre unos valores específicos de la tarjeta que condiciona la señal y demás. Voy a mirar la presentación de estos valores B, obsérvenlos. En este momento tienen 51 valores, ¿los ven? Sí, señor. Hay un solo valor que se acerca a 16. Todos esos valores, o todo este valor que se me acercó a 16, bien, en realidad debería haberse acercado a 5, quiere decir que ese valor va a estar saturado. Ese valor voy a tener que controlarlo, porque tengo que tener máximo 4 bits, y en eso quedé que íbamos a manejar 4 bits. Entonces voy a controlarlo. Voy a idear entonces el algoritmo que no lo multiplique por 8, ¿cierto? Porque si está en máximo menos el mínimo, me quedo entre 0 y 16. Y es posible que uno lo tenga en 16. Entonces voy a sacarle más bien la parte entera. Espérenme un segundo, imprimo los resultados por pantalla para mirar si me sale mejor sacar la parte entera, ¿cierto? Porque necesito descartar. Solamente pueden haber estados entre 0 y 15, para que me entiendan. Solamente pueden haber estados entre 0 y 15. Aquí ya me tiene que haber salido el valor. Entonces, efectivamente, mírenlo, hay uno que es 16 y ese es el resultado que me está afectando. ¿Por qué? Porque está saturado. Entonces, todos los valores deberían estar entre 0 y 15. Entonces, hay un error en el algoritmo. No lo puedo multiplicar. Si lo divido en 16 estados, luego le sumo y lo multiplico por 8, tendría que dividirlo de 0 a 1 en 15 estados y luego multiplicarlo por 8 a ver si me da. Listo. Entonces lo corro nuevamente. Ahí estoy abriendo 15 ventanas. De 0 a 15 hay 16 estados. Y luego ese valor, lógicamente, como ya sé que lo subí, debería darme, a ver, observemos los resultados, de 0 a 15. Sigue habiendo un 16. Un segundo porque algo me está fallando del algoritmo. Y tiene que ver con esta resolución menos el mínimo. Si lo subo a 0, ¿cierto? Lo dividí en 16. La cuantificación esta no la estoy usando. Le resumo. Profe, yo tengo una preguntita ahí. ¿Sí? Le entiendo lo de menos, o sea, el que está haciendo res raya el piso C, que el Sí, menos y menos da más, es para volverlo unipolar, el que su merced nos dijo al principio, sí, de señor. solamente hacia arriba. Pero entonces no entiendo, profe, cómo sabe su merced que ese res es negativo también. Ah, por las señales. Resulta y pasa que si yo envío una señal que era positivo o negativo, Sí, señor. ¿listo? El res, obsérvenlo en la aplicación, a ver si la puedo correr. Como yo sé que hay señales sinusoidales, cosinusoidales y triangulares, pues tienen una parte positiva y una parte negativa. En la vida real eso me lleva a acotar las señales. O están entre 0 y 5, ¿cierto? Que es lo que estoy diciendo aquí. La estoy acotando entre 0 y 5, mírenla. Res menos el mínimo la acoto. Que en la vida real yo captaría una señal de voltaje positivo y después la volvería una señal diferencial o en su defecto la volvería un código de línea. Ok. Esto es lo que estoy haciendo. Como yo desde el principio les dije metan señales sinusoidales, cosinusoidales y nunca les dije póngale offset, pues aquí estoy corrigiendo el offset. Sí, señor. ¿Bien? Entonces cuando Entonces, porque la señal tiene una característica de positiva y negativa. Al dejarla en una variable, en este caso res, se sabe que va a coger un valor negativo. Por eso menos y menos lo acota entre 0 y 2 en este caso. ¿Es así, profe? Sí, sí, claro, porque sé que hay un valor negativo, por eso le coloco el menos. ¿Listo? Ah, ok, Y como profe. necesito 15 estados, ¿cierto? Yo lo pudiese multiplicar por 15 sobre 2. ¿Esto por qué sobre 2? Porque sé que el máximo va a más 1
y el máximo va a -1. O sea, la distancia entre las dos cifras es 2 unidades. Y Sí, 15 señor. estados dividido en 2 me debería dar 0.5. 7.5. 15 dividido entre 2 me da 7.5. Sí, señor. Y a eso le saco el floor. Y aquí debería salirme automáticamente los resultados entre 0 y 15. Entonces, estos son los resultados reales, miren, los de cuantificación, pero siempre se comete un error cuando nosotros los digitalizamos. Y ese error depende de la cantidad de datos que nosotros tomemos. Entonces, de la cantidad de niveles de cuantificación. Observen este B. Ya me sale 15, 14, 7, los números que yo esperaba sacar. Deben salirme 51 datos. Mírenlos. Y ahora lo único que me quedaría a mí por realizar es convertir este mensaje, ¿cierto?, a bits. Y yo os decía que eso era bin to, no, dec to bin, le convierte, ¿cierto?, un número decimal del valor B. Ese mensaje debería salirme automáticamente organizado en valores tipo string. Y esos valores tipo string, ahora debo organizarlos para que me salgan en un determinado arreglo. Miren los valores, estos son los resultados. Entonces, por cada mensaje, entonces aquí hay un 8, perdón, un 7, mírenlo, aquí hay un 15, aquí hay un 0, aquí hay un 14, y estos son los resultados a los que yo me refiero, que en cada uno de estos debe haber un delta. Entonces debo convertir todo esto en un solo array. ¿Esto? Entonces aquí debería haber una conversión que me haga string to num, probémoslo, string to num, msj, a ver si nos funciona. Y esto me debería dar los bits. Si esto me sale un solo resultado, es decir, un solo vector, ya graficarlo es fácil. Ya reconstruir la señal es fácil porque ese ya lo conocemos. Solamente es multiplicar por el pulso y nos debería dar. Pero esperemos a ver si esta función trabaja de manera adecuada. Ah, pero creo que le puse punto y coma. Denme un segundo. Quiere decir que ahí nos sacó mensaje, pero necesito mirar el bits a ver cómo me está saliendo. Bien, parece que pues le hace la conversión, pero tiene un inconveniente y es que me está convirtiendo o me debe concatenar esto. No funciona porque evidentemente cuando me saque un 000 no me saca los 4 bits, así que debería llenarlo automáticamente. Debe haber una función que me haga esto. Entonces, si ustedes utilizan la función size, identifican número de filas y columnas, ya sabemos que las columnas son 4 porque es un mensaje de 4 bits, y le digo que for i igual desde 1 hasta la longitud, ¿cierto? Ni siquiera hasta la longitud porque ya la tengo identificada, hasta f. Entonces va a ser lo siguiente. Entonces va a tomar los bits y me los va a concatenar en una variable que se llame bits mensaje de la fila i, coma 2 puntos. Es decir, va a tomar todos los bits que ustedes ven dejando en cada uno de los mensajes y me lo va a recorrer y me lo va colocando 4 a 4. Una vez lo tenga ahí, ya lo voy a convertir en string o ya lo voy a poder tener en string. Bien, lo recorro y aquí me debería dar unas posiciones específicas. ¿Listo? Voy a imprimirlo por acá por pantalla para poderlo O ver sea, profe, y la asegurarme. mitad las guarda en la mitad las guarda en un lado y la mitad en otro. ¿4 y 4? No, no, mire. Arranco un vector en ceros, vacío.
Y le empiezo a concatenar mensaje a mensaje. Entonces, primero me coloca los primeros 4 bits. Luego, avanza ahí, me coloca los otros 4. Avanza ahí, me coloca los otros 4. Avanza ahí, me coloca los otros 4. Para Avanza dividir. ahí, y lo vuelvo una fila. Ok. ¿Sí? ¿Vale? Lo convierto en una fila. Y una vez lo convierto en una fila, lo voy a imprimir por pantalla para observar que está funcionando. Bien, dejémoslo que aquí corra. Y aquí está, mire. Esto es lo que necesitaba. ¿Lo ven? Ujú. Este es el mensaje. Ahí ya lo tengo listo. Ahora solamente tengo que recorrerlo. Este es el mensaje que yo les entregué para hacer la práctica de códigos de línea. Mírenlo. Ahora solamente tienen que recorrerlo y reconstruir el pulso. ¿De qué ancho de banda va a ser ese pulso? De la frecuencia de muestreo de este mismo ancho tiempo de bit. Mírenlo, aquí está el tiempo de bit. ¿Lo observan acá? Aquí está el tiempo de bit, que se lo dijimos desde pantalla cuál iba a ser. Lo que querría decir, y perdón, me fui muy abajo, que cuando ustedes vayan a reconstruir ese tiempo de bit, tienen que volver a recorrer ese resultado. Entonces, aquí este lo hicieron para identificarlo. Ahora, este lo van a hacer para recorrer posición a posición. ¿Listo? Aquí vuelve a arrancar desde 1 hasta la longitud de bits. Y una vez tengan ese recorrido desde 1 hasta la longitud de bits, ustedes van a empezar a multiplicar y a reconstruir el pulso. ¿Cómo reconstruyen el pulso? Recuerden cómo reconstruían el pulso. Entonces, vamos a dividirlo y vamos siempre a recorrerlo de 0, 2 puntos, ¿cierto? Nosotros teníamos, digamos que 100 puntos. 1 dividido entre 100 por el tiempo de bit, que a este le llamamos tiempo de muestreo, minúsculo. Bien, y va a ir hasta el tiempo de muestreo. Si lo voy a hacer unipolar y sin retorno a cero. Si lo hacen con retorno a cero, recuerden que iba solo hasta 50 posiciones. ¿Por qué? Porque yo quise. Esto sea solo hasta la mitad. ¿Listo? Este es el tiempo de bit. Si va hasta tiempo de bit completo, es sin retorno a cero. ¿Vale? Profe, ¿me recuerda lo de los puntos de acuerdo a la resolución que uno quiere de la Sí, gráfica? correcto, para Ok. que la salga les haga bonita. Si aquí quiere 1000, 2000, 3000, pero pues va a saturar el sistema. Vale, gracias. ¿Listo? Y entonces ustedes dicen, perfecto, como yo lo que quiero es graficar eso, entonces por cada uno de los números bits o de cada uno de los bits que yo voy a calcular ahí, voy a tener que construir un pulso. ¿Cierto que sí? Entonces voy a multiplicar T, vamos a colocarle, a ver cómo lo pudiésemos hacer aquí, ya el total, vamos a llamarle total, que ya es el resultado. Total, eso va a ir en la posición y ¿cómo la colocamos? A ver, vamos a concatenarla, la posición total, ¿cierto? Porque recuerden que es una sumatoria, la posición total va a ser igual a nuevamente una concatenación de la posición total con la multiplicación de T por el mensaje, ¿cierto? Que en este caso debería ser bit en la posición y. Es posible que aquí me salga un resultado de que este tenga que convertirlo a algún número. Vamos a mirarlo a ver si funciona, que tenga que convertirlo a número, porque no sé si bit será de tipo string, pero vamos a probarlo. De T por bit. ¿Listo? Y total debe arrancarse nuevamente como un vector vacío. Y vamos concatenando. Y aquí voy armando los resultados. Y me tienen que ir armando cuando sea T por 0, T por 1. Y aquí debería salirme, entre comillas, cada uno de los valores. Voy a mirar a ver si funciona con el bits en esa posición. Y si funciona en esa posición, pues evidentemente fue porque lo leyó. Si no, es porque es un string. Necesito hacer una conversión aquí antes de poder pasarlo a cada uno de esos números. Denme un segundo. Profe, disculpe, si se hizo antes Sí, la señor. si se hizo antes la transforma de Fourier, ¿sería con respecto a frecuencia o igualmente con respecto a T?
No, si la transformada de Fourier se haría con respecto única y exclusivamente a lo que ustedes deberían tener ahí. Ese bits que me acaba de salir, 204, quiere decir que me tomó todo este resultado como un solo bit, un número, y me lo multiplicó por el resultado que tenía ahí. Bien, entonces quiere decir que ahí no me está funcionando el total, no me está concatenando. A ver, ¿cuál fue? Denme un segundo, ¿qué fue lo que imprimió esto? Voy a imprimir este resultado. Porque no sé de dónde me salió este 204. Aquí lo único que estoy haciendo es intentando recorrer 0 por el pulso, 0, 1 por el pulso, 0 por el pulso. El problema es que tengo unas variables string y eso es lo que estoy intentando resolver. Bien, entonces 204 y total me está dando un 0 en la primera posición. Debería recorrerlo hasta la longitud de bits. Pero resulta y pasa que bits es un string. Bien, ¿cómo convierto? Y coloco str_to_num bits. Lo voy a reemplazar en esa posición bits. Es decir, solamente reemplazo el resultado. Lo recorro, encuentro el total y ahí debería salirme una serie de números. Entonces, total, t, que serían 0, 1 sobre 100 veces ts, hasta ts son 100 números, que esté bien. Y aquí debería salirme un mundo de números. Voy a frenarlo para ver su resultado. Lo freno y espero que abra. Y aquí tengo un resultado ya. Como ustedes observarán, el programa está frenado. Bien, entonces aquí lo que me está diciendo es para el primer número me dio 1. Esto, 1 por t. Aquí debería salirme el valor de total. Entonces, miremos el workspace. De momento está vacío. Corrámosle un siguiente ciclo. Bien, ahora me dio un 0. Listo. Voy a dejarlo continuar a ver qué me da en total. Un segundo lo corro completo. A ver qué me da el total. Se demora un poquito. Bloqueo. Espérenme limpio porque no estoy seguro si lo que me está sacando está cierto o no. Cambiarle el nombre aquí. Para no provocar problemas. str_to_num. Ah, claro, es que aquí estoy cometiendo un error, muchachos. Perdón, era 2 puntos. Solo me saca la primera. Y lo corro. ¿Listo? Tenemos a que me imprima todo eso por pantalla. Solo me imprimí un valor. Length de bits. El resumen. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí en este aplicativo? Entonces, inicialmente lo que tengo que hacer es establecer el punto máximo y el punto mínimo y dividir sobre el número de bits de lo que yo quiero cuantificar. Evidentemente, como voy a tener de 16 estados, voy a tener de 0 a 15, pues necesito multiplicar, ¿cierto? Pues de 0 a 15, que sería multiplicar por 15 estos números para cuantificar, para amplificar y automáticamente después darle la parte entera.
¿Listo? Y como sé que esto está dividido en dos, es decir, las señales van entre +1 y -1, pues evidentemente la multiplico por 7.5, no por 15, sino por la mitad, o por 15 dividido en 2, que sería o por 15 dividido en la distancia que hay entre el máximo y el mínimo, si ustedes lo quisieran generalizar. Inmediatamente hago eso, tomo el piso o tomo la parte entera de ese resultado, ¿listo? Y me va a dar valores entre 0 y 15. Muchos valores. En mi caso, como tenía 51 señales, pues me va a dar 51 datos. Luego debo convertir esos datos a binarios. Cada uno de ellos, pues como está en 4 bits, deben salir 4 bits por 51, son 204 para el ejemplo que yo estoy haciendo, y esos 204 se van a convertir, ¿cierto? O este mensaje, necesito medir cuánto es el número de filas. De forma general lo dejé así porque como a ustedes les va a salir un poco más, no les van a salir 51, sino es posible que a ustedes les salgan mucho más o mucho menos. Esto de forma general les permitiría identificar cuál es el tamaño o el número de filas. Recorro las filas para concatenarlas y las concateno en un vector fila, en una sola fila. Aquí las tenía en un vector donde tenía muchas filas, un vector de columna, entonces ahora necesito convertirlo a vector fila. Lo convierto en vector fila, pero necesito ahora reconstruir el código, el pulso. El pulso siempre va a ir de 100 unidades, mírenlo, o sea, yo digo de 0 hasta el tiempo de muestreo que tenía arriba, de T sub S, o 100 muestras, 101 muestras por cada uno de los pulsos que voy a cuantificar. Como necesito dos ejes, uno donde van a quedar todos los pulsos y otro donde va a quedar el tiempo, pues yo tengo que hacer la sumatoria pertinente, que era lo que yo decía, multiplicar X, ¿cierto? Que en mi caso sería cada uno de los bits por la sumatoria de pulsos que me reconstruyen cada uno, la sumatoria de deltas que me reconstruyen los pulsos. Estos son los deltas. Este bits es el valor. Ahora necesito reconstruirlos. Entonces yo digo, creo un vector de unos de la longitud de t para que me genere el pulso. ¿Listo? Y eso multiplícalo por el valor que yo tenga en ese momento en el bits. Entonces, si es 0, me da un pulso de ceros. Si es 1, me da un pulso de unos. Si es 0, otra vez me da un pulso de ceros. Y así, y de modo tal que me los deja concatenados en un solo vector. Luego debo crear el eje de tiempo, pero al eje de tiempo le hago exactamente lo mismo. Entonces, multiplico el t sub s, o el tiempo de muestreo, por la posición i. Entonces, cuando i valga 1, este vale 0, y coloco el eje t. Cuando i valga 2, este 2 menos 1 vale 1. Entonces, arranca en t sub s, desde t sub s hasta 2t sub s. Cuando i valga 3, 3 menos 1 vale 2, entonces arranca desde 2t sub s hasta 3t sub s. Entonces lo que me está haciendo es reconstruyendo el eje del tiempo, mientras arriba reconstruía el eje de la altura. Y lo grafico. Tiempo versus el total para poder tener sus resultados. Una vez hago yo pues esos valores, pues automáticamente me voy a dar cuenta que el resultado de tomar la cuantificación, ¿cierto? Entonces aquí hago el TDM, luego cuantifico, ¿cierto? Va a ser un resultado de unos y ceros. Pros y contras, no, pues evidentemente yo sé que tengo que tener una cantidad de puntos en la parte de abajo. ¿Cómo lo puedo verificar? Claro que lo pudiese verificar si yo me pusiese detenidamente, por ejemplo, al menos almacenar uno de los valores. Están viendo el resultado, ¿cierto? Sí, señor. Al menos uno de los resultados, por ejemplo, en este caso que fuese un 0, 0 está en la mitad de los estados. Esto, y ahí me decía que era un 7, según lo que yo había sacado, este era un 7 y este era un 15. O sea, 7 es 1, 1, 1 o 0, 1, 1. Esto es lo que me está saliendo, 0, 1, 1, 1. ¿Cada cuánto? Cada 2 milisegundos. Aquí hay 400 milisegundos. Eso quiere decir que si yo tomara aquí un resultado o un vistazo, ¿cierto? Y pudiese seleccionar por acá el número de datos, yo pudiese observar, por ejemplo, lo observan, que ahí en 4 milisegundos, que ya lo moví un poquito, ya es un 1 en 2 milisegundos, que debería darme ahí, véanlo, en 2 milisegundos es un 1, antes era un 0, y lo puedo mover hasta donde tenga unos. Entonces aquí deberían ir 7 unos, ¿cierto? Un 0, 7 unos. Y esos 7 unos me dan 8 posiciones, que daría la posición 16. Esto luego deberían ser una serie de ceros. Si ustedes se pudiesen comparar uno por uno, pues evidentemente está funcionando el resultado. ¿Y el qué hace? Al resultado o a la llegada, lo que tengo es un tiempo de muestreo, y ese tiempo de muestreo me está diciendo, mire, cada cierto tiempo le estoy recibiendo uno de los valores, pues lo que estoy trabajando. Esto sería la cuantificación en código de línea unipolar sin retorno a cero.
Si ustedes tienen retorno a cero, pues evidentemente, o Manchester, pues tendrán que ver la parte bipolar. Ya no será entre 1 y 0, sino entre -1 y 1, pero pues eso ya lo tienen ustedes hecho. ¿Alguna duda?